Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos esta tarde. Vamos a orar para darle gracias al Señor y pedirle que nos hable a través de la palabra y que podamos aplicarla en la vida diaria. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Padre bendito, en este día que tú nos has bendecido tanto, Señor, gracias. Te pedimos, Señor bendito, que tú nos hables en esta tarde, que la palabra penetre en nuestro corazón y que podamos poner en práctica, Señor, que podamos compartirla con otros, Padre, que podamos ser libres de todo resentimiento. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué importante que Pedro se acerque. Él tenía inquietudes y Pedro le pregunta acerca de perdonar a un hermano. Hemos estado hablando de cómo perdonar, de cómo restaurar nuestra relación con la persona que nos ha hecho daño. Pero viene Pedro y dice: ¿hay algún límite para el perdón? ¿Tenemos un límite? ¿Podemos decir, bueno, ya perdoné lo suficiente? Y el Señor le dijo: no. La preocupación de Pedro era en cuanto a perdonar a otros cristianos, a un discípulo compañero. Acuérdense que ellos caminaban juntos con el Señor. No es fácil estar día y noche con alguien, pero Él dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Además, Cristo colocó la discusión en el contexto del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que comenzamos con eso? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Fue la primera pregunta. ¿Quién es el mayor? Y el Señor acercó un niño. Todo eso lo hemos estado estudiando. Pero dice, es decir, de la comunidad cristiana o iglesia. En el propio concepto, en cuanto a perdonar, a Pedro era muy generoso para perdonar. Perdonar 7 veces se le hacía más que suficiente. Pero el Señor dijo: no, vamos mucho más allá. Jesús respondió que el perdonar no tiene límite. Y no es que estemos contando, hermanos. Ya lo perdoné 20 veces. No, que ya se haga algo natural en nosotros, en perdonar. Que se haga natural en cada uno de nosotros. Que no estemos diciendo: ahí viene me va a volver a ofender. Y ya llevo 49, ya, basta. Y ahora sí lo voy a poner en su lugar. No, es tener un espíritu perdonador. Es tener un espíritu perdonador. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. 70 veces 7 es 490. Pero no es eso lo que Jesús quiso decir. La pregunta es: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? Jesús dijo: no, hasta 70 veces 7. Lo que Jesús quiso decir es 70 veces y otras 70 veces, y así sucesivamente, hasta que ya lleguemos a la eternidad y no carguemos con resentimientos, que podamos perdonar a la gente. El perdón es algo del corazón, no de la mente. No tienes que perdonar con la mente, sino con el corazón. La mente sigue guardando y guardando, registrando todos los daños. Un espíritu perdonador no mide ni limita el número de veces que va a perdonar. Eso es lo precioso del perdón, que involucra al Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, que tenemos que tener un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador soportará nuevas ofensas, nuevos daños y heridas, y lo hará una y otra vez. ¿Por qué? Hay varias razones, porque el espíritu perdonador no conoce límites ni medidas, ni el número de veces que va a perdonar. El perdón es algo del espíritu.
una calidad de espíritu. Todas las cosas, sustancias y realidades espirituales, tales como amor, misericordia, gracia, gozo, perdón, etcétera, no puede tener medida. Tú no dices, yo amo 2 metros o 3 kilos. No, no hay medida. No hay medida para el amor, para la misericordia, para la paz, para el perdón. No hay. Por eso no tiene medida y límite, de manera que debe ser conocida y practicada sin límite. Dice uno, ay, pero es que ya lo perdoné muchas veces. Vuélvelo a perdonar. Y no porque él lo merezca, sino para que tú seas libre. Y porque es algo que el Espíritu Santo te ha puesto en tu corazón. Debemos experimentar y practicar el amor en cada oportunidad. Debemos experimentar y practicar el perdón en cada ocasión. El perdón es una realidad del Espíritu, por eso debe ser un espíritu de vida. El espíritu de perdón debe perdonar 70 veces 7, es decir, sin límite, sin límite. Qué precioso es el Señor Jesús. Como Pedro estaba tan preocupado y el Señor le dijo, no, no te preocupes, te faltan muchas, hasta que termines de perdonar y decir, soy libre, soy libre. Es imposible sostener buenas relaciones humanas sin un espíritu perdonador. En medio del esposo y la esposa, del padre y el hijo, el jefe y el empleado, el vecino y los vecinos. Es algo familiar, algo social. No vamos a vivir enojados con todo el mundo. Hay familias que no se hablan, el padre y los hijos, o los hermanos y los cuñados y los nietos, y no se hablan. Y ese es un dolor, ese es un pecado, hermano, no perdonar. Entonces, tenemos que perdonar. Es algo en relaciones humanas. El ofenderse es muy común, es muy fácil ofendernos unos a otros. Es muy fácil decir algo y el otro se ofendió, pero hay que perdonar, hay que perdonar. Todos somos pecadores y ofendemos con frecuencia, con demasiada frecuencia. Ofendemos a la gente, les causamos daño y nadie anda en perfección, ni está aproximadamente a ser el excelente. Dice Santiago, muchas veces hemos pecado, muchas veces hemos ofendido. Si llevamos la cuenta, quedaría poco tiempo para otra cosa. Entonces para mantener relaciones sanas, debemos saber al menos 4 cosas. La primera, fallar. Fallar quiere decir pecar, fracasar, ofender. Son cosas comunes a todos nosotros. Ofendemos cuando fallamos en sonreír, que siempre estamos serios o enojados. Saludar. Fallamos cuando somos egoístas. Fallamos cuando no nos alegramos con la gente. Fallamos cuando nos dejamos provocar. Fallamos cuando no somos humildes. Fallamos en reconocer nuestra necesidad. Fallamos en no ser victoriosos, en hablar, en atribuir, en amar, no ser irritables, expresar las cosas bien. Eso es lo que tenemos que entender. Fallamos. Normalmente, la segunda cosa es, el ofender a otros no es intencional. Ya hasta lo decimos, no fue mi intención. Pero lo hicimos y tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Y sin saber uno que la otra persona se ofendió. Todos nosotros ofendemos a otros, pero con frecuencia somos inconscientes de haber ofendido. Por eso comienzan los malos entendidos. Y es que cuando lo estudiamos la semana esta, de ir y ponernos de acuerdo y decirle, perdóname, te ofendí, perdóname. Entonces tenemos que ser. Las razones por las que le fallamos a otros son innumerables. Ya les dije algunas nada más. Pero por las causas comunes son los pensamientos, la preocupación, el corazón, la mente, cuando estamos apesumbrados o tenemos problemas.
El recordar esto nos ayuda a perdonar a otros. Nadie sabe lo que está pasando la otra persona. Nadie sabe qué necesita. A lo mejor solamente necesita una sonrisa y no se la diste. O una palmada y no se la diste. Quizás nada más necesitaba un buenos días y no se lo dices y se ofendió. Y pueden durar ese enojo por años. Y puede hasta acabarse la relación. El perdón es tan importante en la relación matrimonial, con los hijos, con todo. La tercera es que nosotros ofendemos a otros tanto como ellos nos ofenden a nosotros. Todos somos tan humanos como la persona a la que estamos ofendiendo. Y la cuarta es la respuesta común a la ofensa es reaccionar ya sea mediante un retiro, tomando venganza o revolcándonos en la autopiedad. Mira nomás lo que me hicieron, mira, es un espíritu no perdonador. Muchos se regordean en la tensión que es asegurar ser objeto de abuso en vez de encarar las cosas. Tenemos que ver que la primera es fallar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el tercero. Un espíritu no perdonador revela que la persona tiene básicamente a una naturaleza mala cuando no perdonamos, amados. La cuarta es paz y salud solamente puede perseverar mediante un espíritu perdonador. Muchas veces nos enfermamos por tantas cosas que traemos guardadas. Necesitamos perdonar para que nuestro espíritu sea libre. Necesitamos perdonar para que sean libres. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Juan 14:27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Qué bendición es perdonar, mis amados. Que Dios nos dé un espíritu perdonador. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que nos has hablado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú derrames sobre nosotros un espíritu perdonador. Que tu Espíritu Santo venga y nos llene de Él y nosotros podamos perdonar pecados, ofensas, daños que nos hayan hecho. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendecir a la persona que nos ha ofendido, bendecir a la persona que nos ha robado algo, bendecir a la persona que ha sido infiel, bendecir y perdonar, que tengamos un espíritu perdonador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos orar, Señor bendito, por la nieta de Felicia Bedwell, que está con cáncer en el estómago y que hoy la están operando, Padre, en el nombre de Jesús. Sé con ella, guardándola. Oramos, Señor, por el culto de esta noche y el culto del domingo, Padre, para que tu gloria se manifieste en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos al rato en el culto de oración a las 7. Nos vemos mañana jueves a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.